El largo invierno de Montreal es soleado, alegre y está lleno de emocionantes actividades deportivas en la nieve y en el hielo. Durante todo el año, la ciudad ofrece un ambiente dinámico y en sintonía con las grandes capitales del mundo. Tres grandes puentes conectan Montreal con la orilla sur del San Lorenzo, uno de los ríos más imponentes del mundo. Esta vía de agua, surcada por enormes barcos de carga, está en el origen del desarrollo de la ciudad, principal puerto norteamericano para las mercancías de tránsito entre los Grandes Lagos y el Medio Oeste y Europa. La ciudad está situada en una isla del río San Lorenzo, en cuya orilla se halla el barrio del Vieux-Montréal. En el centro se alza el Mont Royal, transformado en parque público. El Boulevard Saint-Laurent separa los barrios orientales de los occidentales. El barrio del Vieux-Montréal está dominado por la Torre de la Bolsa, uno de los rascacielos más espectaculares e insólitos de Norteamérica. En una isla del río San Lorenzo se alza la sugerente babel arquitectónica del Habitat 67, el complejo residencial más exclusivo de Montreal. Desde la torre del Estadio Olímpico de Montreal, la torre inclinada más alta del mundo, se goza de una vista extraordinaria de la ciudad. El estadio, construido con motivo de los Juegos Olímpicos de 1976, es hoy una estructura polivalente utilizada para acontecimientos deportivos, pero también para conciertos y festivales. El antiguo velódromo, con forma de casco de ciclista, acoge hoy el Biodome, un museo dedicado al medio ambiente, donde se han reconstruido hábitats naturales polares y tropicales, el bosque canadiense y el mundo acuático del San Lorenzo. El Biodome, que une las características del jardín botánico y las del zoo y el acuario, es una de las mayores atracciones turísticas de Canadá. Las nuevas arquitecturas de Montreal se recortan sobre el fondo de un cielo limpio, alto y resplandeciente gracias a los influjos constantes de los vientos del norte. Las grandes cristaleras de los rascacielos son gigantescos espejos que proyectan la ciudad hacia el futuro. La reciente abertura de la espaciosa avenida McGill College ha estimulado la imaginación de arquitectos, urbanistas y escultores. La avenida, salpicada por cafés al aire libre y por originales esculturas, se cierra con la perspectiva de la Universidad McGill. Los edificios de la Maison de Couperin, del Montreal Trust y del Eaton Center dominan los alrededores de la Rue Sainte-Catherine, la popular calle comercial del centro. El Gran Montreal, metrópolis histórica de Canadá, supera los 3 millones de habitantes. La vida cultural de la ciudad, muy animada, expresa el dinamismo de los québécois, los canadienses de lengua francesa. Place des Arts, con sus teatros y el Museo de Arte Contemporáneo, es el centro de las actividades culturales.
En un estilo que enlaza la tradición francesa y la modernidad norteamericana, Montreal creó una red de metro que figura entre las más bonitas y funcionales del mundo. Cada estación fue proyectada por un arquitecto distinto, siempre tomando como referencia el barrio en el que se sitúa. El metro dispone de 4 líneas. La red tiene 64 kilómetros de vías y 65 estaciones. Tomamos la línea verde del metro en la estación Guy Concordia en dirección Honoré-Beaugrand y bajamos tras 4 estaciones en Berry-UQAM. Seguimos con la línea amarilla hasta Jean Drapeau, en la isla de Sainte-Hélène. En 1967 se celebró una gran exposición universal que motivó la transformación urbanística de la ciudad y supuso la proyección mundial de Montreal. El pabellón americano, formado por una enorme esfera transparente, alberga hoy el espectacular Museo del Agua. El Hábitat 67, que se alza junto al San Lorenzo, enfrente del Puerto Viejo, es uno de los edificios residenciales más originales del mundo. Lo conforman módulos cúbicos prefabricados, dispuestos de modo diverso para formar una serie de apartamentos diferentes los unos de los otros, y todos con una vista extraordinaria al centro de la ciudad y al río. Los barrios orientales, tradicionalmente habitados por los quebecois, poseen pintorescas fachadas con elaboradas escaleras exteriores, mientras que los barrios occidentales, entre ellos Westmount, bastión de la alta burguesía anglófona, los conforman lujosas villas inmersas en el verde. De este modo, en la arquitectura también se revela la doble herencia francesa e inglesa de la ciudad. Gracias a su posición histórica de metrópolis bilingüe y multicultural, Montreal es, junto a Nueva York, el centro más cosmopolita e internacional de Norteamérica. En la vanguardia en el mundo del espectáculo y de la música, en búsqueda apasionada de lo nuevo y lo dinámico. Montreal es famosa en América por su desinhibida vida nocturna. Esta fama nació en los años 20 durante la ley seca, cuando el alcohol prohibido en Estados Unidos se podía encontrar en el vecino Canadá, junto al jazz y a una natural predisposición a pasarlo bien. La ciudad ofrece una amplia gama de hoteles, algunos de ellos especialmente espectaculares, como el Bonaventure, el Ritz-Carlton, el Citadel, el Four Seasons y el Chateau Champlain. En el centro histórico se alzan el monumental Ayuntamiento y la Basílica de Notre-Dame, ambos en la Rue Notre-Dame. En la paralela Rue Saint-Jacques destaca la bellísima Torre de la Bolsa. La Rue Peel lleva a la Square Dorchester, principal plaza de la ciudad. Place Jacques Cartier, con su ayuntamiento del siglo XIX, es el corazón del Vieux Montreal,
el centro histórico de la ciudad, construido en los siglos XVII y XVIII por los franceses. El barrio, devuelto a su antiguo esplendor, es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, lleno de boutiques, misteriosas tiendas de souvenirs y artesanía local y restaurantes lujosos. Los puntos centrales del barrio son el Château Ramezay, Rue Saint-Paul, el Marché Bon Secours y la iglesia de Notre-Dame de Bon Secours, todos ellos a poca distancia del Puerto Viejo, origen de la suerte de Montreal. La Basílica de Notre-Dame, inspirada en la Catedral de París, se remonta a principios del siglo XIX. Su fastuoso interior de madera tallada y pintada es típico del tradicional gusto decorativo quebequés. Apenas salimos del Vieux Montréal, encontramos el Downtown, o Centre-Ville, auténtica galería de la arquitectura contemporánea. La magnífica Torre de la Bolsa en la Square Victoria, de 190 metros de alto, es obra de los arquitectos italianos Luigi Moretti y Pierluigi Nervi. Las paredes, de aluminio y cristal de color bronce oscuro, contrastan con las 4 poderosas pilastras de cemento armado situadas en las esquinas de la torre. El gran espacio verde de la Place du Canada y de Square Dorchester está delimitado por imponentes edificios que indican el carácter céntrico de las 2 plazas principales de Montreal. El nuevo rascacielos llamado Mine de la Gauchetière, que toma el nombre de su dirección, es la contribución más reciente y espectacular al perfil arquitectónico de la ciudad. En su interior se construyó una gran pista de patinaje sobre hielo, punto de encuentro muy popular entre los jóvenes. El estadio de hockey está situado en el mítico Forum, auténtico templo mundial de este deporte. En Square Dorchester se alza la Catedral Católica de Marie-Reine du Monde, construida en la segunda mitad del siglo XIX e inspirada en la Basílica Romana de San Pedro. Toda la historia de Montreal está entretejida de religión, la más destacable de ellas la católica. El nombre original de la ciudad es Ville-Marie, en honor a la Virgen, y el primer rascacielos de la ciudad, con planta de cruz, se llamó Place Ville-Marie. La numerosa comunidad inglesa cuenta con 2 bellísimas iglesias anglicanas en el centro de la ciudad, St. George y la Christ Church. Esta última, objeto de una excepcional obra de reestructuración, se aisló y se suspendió durante los meses en los que se realizaron las obras de Le Promenade de la Catedral, el nuevo gran centro comercial. La característica más notable del Montreal contemporáneo es la llamada ciudad subterránea,
Un deslumbrante laberinto de calles peatonales llenas de tiendas de todo tipo y conectadas a través de las estaciones del metro con los principales edificios institucionales, teatros, grandes almacenes y rascacielos. Se pueden recorrer así decenas de kilómetros e ir de punta a punta de la ciudad prácticamente en mangas de camisa. Incluso en el durísimo invierno canadiense, con temperaturas de 20 grados bajo cero. Desde el Boulevard René Lévesque, donde se halla el Centre Canadien d'Architecture, recorremos la Rue Saint-Marc hasta la Rue Sherbrooke, la calle más bonita y larga de la ciudad, en la que se encuentra el Musée des Beaux-Arts. Un nuevo edificio insertado en una mansión del siglo XIX reestructurada alberga el formidable Centro Canadiense de Arquitectura, en el que se conservan documentos y archivos de todo el mundo. En la aristocrática Rue Sherbrooke West se alza la nueva sede del Museo de las Bellas Artes, construida justo enfrente del histórico edificio de principios del siglo XX que lo albergaba anteriormente. Las colecciones incluyen obras de los maestros de la pintura europea y secciones dedicadas al arte canadiense, americano e inuit o esquimal. L'Esplanade, junto al gran parque de Mont-Royal, la colina que se alza en el centro de la ciudad, es el rincón ideal para los conciertos estivales. En la montaña, como se llama familiarmente al parque, se instalan en invierno pistas de esquí para los trineos y de patinaje. En verano, sigue siendo el escenario favorito para las actividades deportivas, entre ellas el ahora tradicional Tour ciclístico de la isla de Montreal. El Boulevard Saint-Laurent, que divide la ciudad en dos sectores, oriental y occidental, atravesando toda la isla, es el eje sobre el cual se han instalado los barrios de las distintas comunidades de inmigrantes. Las más populosas son las de los chinos y los italianos. Rue Saint-Denis y la calle al este del Boulevard Saint-Laurent, con sus bistrots, cafés, terrazas y restaurantes, constituyen el barrio latino y son el centro de la vida nocturna de Montreal. Típicos de la ciudad son los cines bistrots, donde se pueden ver películas con auriculares individuales. También encontramos muchos cafés-librerías donde por el precio de una consumición se puede consultar una gran selección de periódicos y de revistas.
El anual Festival de Jazz, el más grande del mundo, junto con el Festival Internacional de Cine, el fenomenal Cirque du Soleil y los célebres ballets modernos, dinamizan las noches del París de América. La convivencia de Montreal y de los quebecois con el invierno queda reflejada en los versos de una conocida canción popular. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mi patria no es un país, es el invierno. En las cálidas noches de verano la vida no puede resultar más frenética. Parece que los quebecois se apresuren a recuperar el tiempo invernal. ...250 kilómetros ininterrumpidos de bosques y prados a lo largo del San Lorenzo separan Montreal de Quebec. En la antigua capital francófona de Canadá, podemos entender aún mejor la unión entre la historia y la cultura del país. La herencia campesina de Quebec ha dejado un fuerte sentimiento comunitario. Hacia fines del invierno, las llamadas parties de sucre son motivo de fiesta. En ellas se saborea el jarabe de arce del año, derramado sobre la nieve para que forme así una especie de caramelo. Prenez soin de l'âme de mes frères et laissez-moi la vie. En la ciudad de Quebec, capital de la provincia homónima, el Museo Histórico ilustra la epopeya de la colonización francesa en Norteamérica. Desde los primeros contactos con los indios hasta los encuentros con los ingleses, llegando a la anexión al Imperio Británico. La défaite de Montcalm scelle l'issue de la Nouvelle-France. Terminé ce rêve de suprématie de la France sur le continent. El primer asentamiento de la ciudad surgió justo en el punto en el que el Golfo de San Lorenzo se estrecha y toma el aspecto de un río. En sus alrededores se pueden admirar las majestuosas cascadas Montmorency, de 83 metros de alto, y el puente que conecta la orilla norte con la isla de Orleans. En la lengua de los indios, el equivalente de estrecho es Quebec. De esta palabra derivó el nombre de la ciudad, que se extendió luego a toda la región. Este vasto territorio se reducía en la corte de París a las quelques arpents de neige, esto es, a aquellas pocas hectáreas de nieve, sobreentendiendo con ello que no valía la pena una guerra. Sin embargo, la guerra estalló y en las puertas de Quebec, los franceses fueron vencidos por los ingleses en una memorable batalla en la cual murieron los comandantes de ambos frentes. El campo de batalla es hoy un bellísimo parque en el que se alza el edificio del siglo XIX que acoge al Parlamento del Quebec.
En el centro se hallan el fuerte de la Ciudadela, con el polvorín y las poderosas fortificaciones hoy transformadas en museo. Las murallas decimonónicas, con sus puertas históricas cuidadosamente restauradas, rodean el barrio del Vieux-Québec. El violín que toca una giga, la danza popular que emparenta a los quebecuas con los bretones y los escoceses, es la música de fondo de este desfilar de tejados mojados y de fachadas de piedra que recuerdan el norte de Francia. El ambiente de vieja Europa que se respira en el centro histórico de Quebec viene reforzado por el perfil imponente del Château Frontenac, el gran hotel del siglo XIX, inaugurado con motivo de la apertura del ferrocarril transcontinental. En este hotel de lujo discreto se reunieron varias veces Roosevelt y Churchill durante la Segunda Guerra Mundial para decidir la estrategia bélica de los aliados. El Musée de la Civilisation hace un recorrido por las etapas de la cultura de Quebec, cuya especificidad encuentra su expresión en la autonomía de la que goza la provincia homónima, la mayor de las 10 provincias del Estado federal canadiense. En la Basse-Ville, a lo largo del Puerto Viejo, se alzan los edificios más antiguos de Quebec, que se remontan a los siglos XVII y XVIII. Entre ellos destaca la iglesia de Notre-Dame de Victoire, en la Place Royale. El Château Frontenac domina no solo la Basse-Ville, sino también la estrecha Rue du Trésor, pintoresco pasaje obligado entre el hotel y el centro de la ciudad alta. Si lo permite el tiempo, estudiantes y artistas se autofinancian con la venta de estampas, muy buscadas por los turistas a la caza del particularismo local. Visitamos ahora Toronto, metrópolis del Canadá de lengua inglesa, que junto a la francófona Montreal, de la que dista 600 kilómetros, es expresión del alma y de la cultura del gran país norteamericano. Centro indiscutible de las finanzas y de la industria canadiense, es también una dinámica metrópolis cosmopolita. En 1989 fue declarada por la ONU como la ciudad étnicamente más diversificada del mundo. En los últimos 30 años ha pasado de ser un tranquilo y un poco anónimo centro económico del país a convertirse en una metrópolis vibrante. Las construcciones más recientes reflejan el espectacular cambio. Cristal, metal y cemento han ido sustituyendo a los ladrillos rojos y los tejados de cobre. La ciudad se alza en la orilla septentrional del lago Ontario. Enfrente se hallan las Toronto Islands. El Lake Shore, o Paseo del Lago, es una sucesión de parques e instalaciones deportivas. La metrópolis está dividida por la mitad por la Yonge Street, la principal calle de la ciudad. La CN Tower, la torre de las telecomunicaciones de la Canadian National,
Es actualmente el edificio más alto del mundo, gracias a una antena con la que alcanza los 553 metros. Junto al hockey sobre hielo, el béisbol y el fútbol americano son los deportes más populares de Canadá. El estadio de Toronto es el Sky Dome, una estructura cubierta por un tejado retráctil segmentado muy impactante, especialmente si se admira desde lo alto de la CN Tower. El metro de Toronto consta de 4 líneas, con 68 estaciones y 71 kilómetros de recorrido. Tomamos en la estación College la línea amarilla, que sigue el trazado de Yonge Street. Tras 2 estaciones bajamos en Union, donde se encuentra la estación central. El Royal York Hotel recuerda el Toronto de principios del siglo XX, discreto, un poco rígido y muy rico. El edificio se construyó en el característico estilo canadiense de los grandes hoteles, a medio camino entre el castillo escocés y el francés. Desde Front Street, donde se hallan el Royal York Hotel y la Union Station, nos dirigimos hacia Bay Street, el corazón financiero de Canadá. Unas calles más allá, llegamos al City Hall, el Ayuntamiento de Toronto, y al vecino Eaton Center. Uno de los complejos modernos más interesantes es el conformado por las torres del BCE Place, que comprenden una amplia galería y un atrio, cubierto por cristaleras. Un nuevo ayuntamiento ha sustituido al glorioso City Hall de ladrillos, que ahora es el tribunal. La construcción del nuevo ayuntamiento a principios de los años 60 del siglo XX supuso un impulso para el renacimiento urbanístico de la ciudad. Las 2 torres curvilíneas que coronan una gran aula con forma de seta se han convertido en el símbolo más moderno de Toronto. En la cristalera del centro comercial Eaton está representado el vuelo de la célebre Canada Goose, la majestuosa oca canadiense que alcanza el metro de longitud. La Yonge Street, característica calle comercial, es llamada con la típica exageración norteamericana la calle más larga del mundo. En realidad se trata de un proyecto a largo plazo. Se prevé que llegará hasta James Bay, en el norte de Ontario, a 1.900 kilómetros de distancia. La bandera británica que ondea en el vecino Fort George recuerda que Ontario fue colonizado por la corona británica hace 2 siglos. Fort George tenía una función defensiva contra las repetidas tentativas americanas de invadir Canadá en los siglos XVIII y XIX. El país debe su origen precisamente al rechazo de los colonos ingleses a unirse a los americanos en la rebelión contra la corona inglesa. Las cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, son la atracción natural más grande de Norteamérica. Miles de parejas de novios pasan aquí su luna de miel, y millones de turistas se emocionan ante el fascinante espectáculo del poderoso salto de agua. El acantilado del Niágara es una muralla calcárea de un centenar de metros de alto, desde el cual las aguas del lago Erie
se precipitan al estrecho y tortuoso río Niágara, para luego unirse, tras 56 kilómetros de recorrido, al lago Ontario. En este lugar se ha organizado una gran industria turística que permite admirar las cataratas desde todos los ángulos posibles, desde el observatorio, desde la terraza panorámica, desde un helicóptero o desde una embarcación. Desde la cueva excavada en el interior de la Gran Muralla de Roca, el espectáculo de la masa de agua que se precipita es impresionante y grandioso. Cataratas, ríos, lagos y bosques que llegan a tocar los confines urbanos son el espectacular fondo natural de dos de las más sofisticadas metrópolis de Norteamérica. Montreal y Toronto, singular expresión de integración euroamericana, son testimonio del éxito de la fórmula canadiense de desarrollo, respetando las raíces históricas y el medio ambiente.